Bueno, entonces pues vamos a empezar. Vamos a hablar de algoritmos de ordenamiento. Preparé tres principalmente. Ah, y digamos, además de explicar el algoritmo, me parece importante ese análisis que se le da previo a cómo diseñarlo. Y sí, otra cosa que hay que añadir primero que todo, y es que lo que decía el profesor, uno de los lenguajes de programación suele tener métodos o funciones que pues sirven para ordenar, ¿no? Entonces me diría como que, bueno, pues si ya tengo ahí el sort o el qsort, pues para qué lo implemento yo o algo así. Entonces, pues hay varios motivos. Primero, como decía el profe, eh, por ejemplo, el merge sort sirve para resolver un problema clásico que es contar las inversiones de un arreglo. Pero más allá de eso, al fin y al cabo uno está aprendiendo un algoritmo nuevo, entonces está aprendiendo formas diferentes de pensar, está aprendiendo formas diferentes de diseñar problemas o analizarlos. Entonces digamos que, o sea, nunca está mal aprender un algoritmo. Entonces, pues bueno, eso. Eh, entonces, vamos a empezar, ¿sí? Los algoritmos que hacen resuelven problemas. O sea que antes de hablar de los algoritmos, tenemos que hablar del problema en sí, ¿no? ¿Y el problema cuál es? Es el problema de ordenar un arreglo. O sea, me da un arreglo y yo tengo que ordenarlo, ¿ya? Entonces es un problema muy general, porque el arreglo puede, bueno, ¿qué es un arreglo? Pues es una secuencia de elementos, ¿sí? Eh, pero digamos, el problema es un problema general porque puede ser un arreglo de, no sé, de flotantes, de enteros, de strings, de pues ya estructuras propias de uno, entonces no sé, personas o carros o cosas así. Entonces digamos que sí, es un problema muy general. En esta charla vamos a hacer una simplificación o una especificación para arreglo de números enteros, ¿sí? Y digamos que qué podría cambiar dependiendo del tipo de dato que use yo. Pues cambia, digamos, si son tipos de datos ya predefinidos en el lenguaje, pues prácticamente nada. O sea, uno puede ordenar un arreglo sobre elementos que tengan noción de orden. Y un elemento tiene noción de orden, sí, solamente sí. Digamos, yo tengo un conjunto de elementos, yo puedo decir cuál es el primero en ese conjunto, ¿sí? Entonces, digamos que hay que fijarse en eso a la hora de decir si puedo ordenar un conjunto o no de elementos. Eh, y otra cosa, y es que, digamos, si yo defino mis estructuras de datos, esas estructuras de datos eh, tienen que tener digamos, yo podría saber de alguna forma usando un funtor o una función comparación o algo así, establecer de alguna forma qué elemento debe ir antes que otro. ¿Sí? Pero este es un caso específico, vamos a utilizar números enteros. Y los números enteros, eh, si yo tengo dos números enteros A y B, el que es más pequeño, si A es más pequeño que B, si A está más cerca del cero que B. Entonces, bueno, entonces eso, ¿sí? Listo. Entonces el problema es ordenar un arreglo. ¿Cuál es la entrada? Entonces va a entrar un arreglo A, que va de 0 a n, donde n es un número natural y denota el tamaño del arreglo, ¿sí? Durante toda la clase o la charla se va a utilizar esta convención eh, acá con corchete de paréntesis, que indica que tomamos el 0 y no tomamos el n, ¿sí? O sea, eso va a ser para todos los algoritmos, para todas las especificaciones, ¿ya? Entonces, como que es un arreglo así, tal que n pertenece a los naturales y todo elemento del arreglo es un entero. Eso es lo que entra. ¿Y cuál es la salida? Va a ser un arreglo A', donde A' es una permutación. ¿Sí? ¿Qué es una permutación? Una permutación es, digamos, en este caso, es que tengo un arreglo. Una permutación de ese arreglo es una, es un, es una mezcla de los elementos. ¿Sí? Entonces, entonces la salida va a ser una permutación de ese arreglo original, tal que todos los elementos van a estar ordenados en orden ascendente. Entonces, en esa permutación,
si un elemento va antes que otro, entonces ese elemento que va antes es más pequeño que el que va después. O sea, en este caso, si A de I va antes que A I más uno, entonces AI es más pequeño que AI más uno, ¿sí? Entonces esa va a ser la salida. O sea, entrada, un arreglo de enteros, tamaño n, fijo, salida, ese arreglo ordenado, principalmente, ¿ya? Entonces, vamos a hablar, ahora sí, ya tenemos fijo el problema, vamos a ver 3 algoritmos para resolver ese problema. Entonces, el primer algoritmo del que vamos a hablar va a ser el insertion sort, ¿ya? Y entonces el análisis del insertion sort es interesante porque se hace un análisis basado en invariantes, ¿ya? Entonces, ¿qué es un invariante? Digamos, si yo tengo un sistema, un invariante es un statement, es como una declaración lógica que va a ser, que, bueno, debería ser cierta durante todos los estados que puede tomar el sistema, ¿sí? Entonces, o sea, ustedes saben que los sistemas tienen transiciones de estados y cosas así. Entonces, durante todos esos estados, los invariantes deben de ser ciertos, ¿ya? Entonces, entonces el insertion sort lo que hace es usa dos invariantes, ¿ya? Entonces, el primer invariante me va, a, digamos, declararlo de alguna forma, un número entero i, pero un número natural i, que va a referirse a un índice, más adelante lo vamos a ver, y ese índice va a oscilar entre 1, incluyéndolo, y n no incluyéndolo, ¿sí? Eh, o sea, el invariante es principalmente como que i oscila de estos valores. O sea, no puede salirse de ese rango. Es el primer invariante. O sea que si hacemos observaciones al sistema, i siempre va a estar entre estos dos valores. Es lo que dice principalmente. Y el segundo invariante, lo que dice es que va a declarar otro número j, otro índice j, ¿sí? Y ese j va a estar en el rango de 0 hasta i sin incluir el i, ¿sí? O sea, va a estar oscilando entre, sí, o sea, como dice acá, de 0 hasta i sin incluir ahí, ¿sí? Y entonces el arreglo desde A hasta J, incluyendo todos, incluyendo 0, incluyendo J, debe estar ordenado, ¿ya? O sea, esto es principalmente, ¿qué significa esto? Eh, Esto es como que durante todo el sistema yo voy a tener, por así decirlo, dos arreglos. Digamos, no sé, un arreglo A va a estar por acá y un arreglo A', ¿sí? Entonces, bueno, no necesariamente A'. Voy a tener un arreglo A, ¿sí? Voy a hacerlo así. Y entonces, ese arreglo A, pues va de 0 hasta n, ¿sí? Y entonces va a haber un i, digamos, i. Entonces, i va de 0 a n, ¿sí? Y j, ¿desde dónde hasta dónde va? Desde 0 hasta i, o sea, antes de i, ¿sí? Entonces, lo que me dice esos invariantes es que desde el comienzo hasta J, o sea, durante todas las posiciones que sean influidas por J, van a estar ordenadas. Y no me va a asegurar nada por lo de adelante, ¿sí? O sea, como que desde el inicio hasta J, todo va a estar ordenado, ¿sí? Y desde ahí en adelante no sé si va a estar ordenado o no, no me aseguro nada, ¿sí? Eso es lo que me asegura el invariante. O sea, principalmente yo voy a tener este A, este arreglo A, y durante todo el sistema, cuando yo observe, desde 0 hasta J va a estar ordenado y en adelante no va a decir nada, ¿sí? Y J siempre va a ser más pequeño que I, e I siempre va a estar en este rango de 1 a n, y J siempre va a estar en este rango de 0 a i menos 1, ¿sí? Entonces, eso es principalmente lo que me dice el invariante. Y entonces ya con ese invariante, digamos, el diseño es sencillo. Bueno, entre comillas sencillo. Porque ¿cómo va a proceder el algoritmo? El algoritmo lo que va a hacer es, imaginémonos que tenemos el A, ¿cierto? Y entonces vamos a crear un A', que es el que los tiene ordenados, ¿sí? Entonces, el algoritmo lo que va a ir haciendo es cogiendo, bueno, al principio, recordemos que, bueno, recordemos no porque no lo sabemos. Hay algo y es que un arreglo, un arreglo de un solo elemento ya está ordenado, ¿cierto? Eh,
pues porque, pues sí, un solo elemento ya está en orden ascendente o descendente. Entonces, pues, digamos, yo podría arrancar A con el primer elemento, ¿sí? Pero de ahí para allá, ¿cuál va a ser el criterio? Yo voy a empezar a evaluar uno a uno los elementos. Entonces voy a pararme aquí y lo voy a posicionar en A', que es el arreglo que ya está ordenado. Ah, ok, yo preparé un ejemplo acá. Mírenlo. Esto es lo que les voy a decir, esto es lo que les digo que es cómo funciona el invariante. O sea, recordemos los dos invariantes de arriba. Entonces, veamos este arreglo. ¿Qué va a ser esta cosa gris? Gris va a ser ese A', va a ser A', y recordemos que A' va de 0 a J, ¿sí? ¿Y qué va a ser esta casilla negra? La casilla negra va a ser la posición o el elemento en esa posición que estoy considerando, ¿ya? Entonces, el Y insertion, ¿sí? ahí incluye J, ¿cierto? ¿Cuál? ¿En dónde? Eh, en A', o sea, Ah, lo siento, va sí, sí, sí. cerrado, Sí, cerrado. sí, gracias, gracias. Sí, Vale. incluye J. Muchas gracias. Entonces, entonces principalmente, bueno, entonces, ¿cómo funciona el algoritmo? El algoritmo lo que va a hacer es ir agregando uno a uno elementos del arreglo original, los va a ir agregando a A', ¿sí? Y el algoritmo se va a encargar de mantener que, o sea, el algoritmo se va a encargar de cumplir siempre los invariantes cuando termine de agregarlos, ¿ya? Entonces, entonces lo que hace el algoritmo es, al principio, pues va a añadir 5 de una a prima, ¿sí? Porque pues 5 ya está ordenado, ¿sí? Y entonces luego va a considerar el 2, ¿ya? Entonces va a ser como que, listo, le va a añadir el 2, lo va a añadir. Pero en este momento, recordemos que A' es el arreglo de los números ordenados. En este momento no están ordenados. Entonces, él cuando añade un número, digamos, él añade el número al final y después de añadirlo al final, va a encargarse de que se cumpla la condición, ¿sí? Se cumpla el invariante. Entonces, en este caso, no se cumple, así que tendría que hacer un swap, o sea, tendría que posicionarlo antes del 5, ¿sí? Entonces, de alguna forma que ahorita vamos a ver, el, bueno, pues esto lo pasa para acá, ¿sí? Y entonces ahí está. Y luego va a considerar el 4, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo va a considerar? Pues lo va a agregar acá, pero en este momento solamente lo agregó. Estoy utilizando este azul para denotar que recién lo agregó y no se ha encargado de pues, cumplir el invariante, ¿sí? Entonces acá recién lo agregó y no está garantizando que se cumpla el invariante. Entonces luego lo que hace es cumplir el invariante, ¿cierto? Entonces tiene que posicionarlo, tiene que insertarlo en una posición donde se cumpla ese invariante. Entonces, ¿cuál es la posición en la que al insertarlo se cumple? Pues sería acá. Entonces tocaría desplazar el 5, ¿sí? Entonces lo que yo hago es colocar el 4 acá, 5, ¿sí? Y ahí voy. Y entonces ahorita voy a considerar el siguiente número. Estaba en el 4, ahora voy a considerar el 6, ¿sí? Entonces ya estoy en el 6. Entonces, entro a considerar el 6. Listo. Entonces ya estoy considerando el 6. Todavía no sé si se cumple o no el invariante. Entonces voy a chequear. Ah, sí se cumple. Está en orden. O sea, ¿cómo hago para chequear si se cumple el invariante? Pues por el invariante nosotros sabemos que este arreglo ya está ordenado, ¿no? O sea que para garantizar que agregando un número siga estando ordenado, yo simplemente voy a tener que ver el último número de ese arreglo ya ordenado. Y si es mayor, pues significará que pues sigue estando ordenado, ¿sí? Y si es menor, significará que no. Así que va a tener que pasarlo hacia atrás y entonces voy a ver, considerar si en el arreglo anterior, que sabemos que está ordenado por el invariante, o sea, el invariante es como un certificado, ¿sí? Es un certificado de algo.
Entonces el invariante me certifica que esto ya está ordenado, ¿sí? Así que al yo agregar este, solo necesito ver el anterior. Y como el anterior es menor, entonces pues está ordenado. Así que no muevo nada, ¿sí? Y voy a considerar el siguiente número, el uno, ¿sí? Entonces voy a considerar el uno. Entonces lo agrego. Listo, agregué el uno. Por invariante, yo sé que esto de acá está ordenado, ¿sí? ¿Cómo hago para saber si agregando el 1 sigue estando ordenado? Pues tengo que ver el último número de esto que ya está ordenado, ¿sí? Viendo el último número me doy cuenta que el uno es más pequeño que el último número, o sea que estaría desordenado. Entonces tengo que hacer cumplir el, eh, el algoritmo, ¿sí? Entonces, para hacer cumplir el invariante, yo tengo que insertar el uno en una posición en la que siga cumpliendo el invariante. ¿Y en qué posición debería de insertarlo? Pues miremos que el uno es más pequeño que este, y más pequeño que este, y más pequeño que este, y más pequeño que este. Así que la posición en la que debería de insertarlo sería esta primera posición. Entonces, voy a correr todo esto a la derecha y voy a poner el uno. Ya lo inserté, ¿sí? Listo. Ahora voy a considerar cuál es el siguiente elemento. El 3. Miremos, el 3 es el siguiente elemento, ¿cierto? Entonces lo mismo, lo voy a considerar. Entonces lo agrego al arreglo con el avisito azul de que lo estoy considerando. Y por invariante ya sé que todo esto está ordenado, ¿sí? Así que para saber si agregándolo sigue estando ordenado, tengo que chequear el último elemento. El último elemento es más grande, así que no está ordenado. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo de insertarlo en una posición en la que se cumpla el invariante. ¿En qué posición debería de insertarlo para que se cumpla el invariante? Pues veamos que es esta, ¿sí? O sea, está entre el 2 y el 4, ¿sí? Porque es más pequeño, o sea, porque es más pequeño que el 6, más pequeño que el 5, más pequeño que el 4, pero más grande que el 2. O sea que esta es la posición en la que debe ir. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues lo elimino, voy a correr todo esto a la derecha y lo voy a insertar, ¿sí? Y entonces ahí quedó insertado. Y entonces, pues ya está ordenado. O sea, miren, ya está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6 es una permutación de 5, 2, 4, 6, 1. ¿Ya? Y entonces eso. O sea, y noten por qué insertion sort. Porque lo que hace es considerar un arreglo parcialmente ordenado, A de 0 a J, cojo un elemento nuevo y lo voy a insertar en una posición en la que el invariante se cumpla. O sea, noten que el invariante lo que hace es asegurarme que de 0 hasta J hasta ahí está ordenado, ¿cierto? Entonces, si yo llevo J a lo más que pueda tomar valor, hasta donde más pueda llegar J, voy a tener todo el arreglo ordenado al final. Y si yo garantizo entonces que J llevada hasta el máximo está ordenada, pues estoy garantizando que todo el arreglo está ordenado, ¿sí? Y entonces, ¿cómo hacer? Pero al principio parto de un arreglo básico y entonces voy considerando elementos y los voy insertando donde corresponden. Considero otro elemento, lo inserto donde corresponde. Considero otro, lo inserto donde corresponde. Y así va a proceder siempre. ¿Y en dónde corresponde un elemento? Un elemento corresponde a una posición en la que el invariante se cumple. Y es posible demostrar que esa posición es única. Bueno, no, mentira, no, no es única. Eh, es única dependiendo de si es un arreglo estable o no, que ya les voy a explicar que es un arreglo estable. De un ordenamiento estable, perdón, o no. ¿Sí? Entonces, esa es, digamos, la forma en la que funciona el insertion sort. No sé si alguien tiene una duda hasta acá. Puede que sea un poco confuso al principio.
todo claro. Ok, bueno, listo. Entonces, digamos, ese análisis por invariantes, digamos, bueno, si está claro, bien. Hay una cosa que uno hace, pues esto no lo toqué, eso lo van a ver en nada, mejor, pero, pero para analizar la correctitud, esto es un algoritmo iterativo, el insertion sort, ¿sí? Bueno, la implementación es iterativa. Y para analizar la correctitud de un algoritmo iterativo, se utilizan tres cosas a veces, y es que se cumple la propiedad de inicialización, la propiedad de mantenimiento y la propiedad de terminación, ¿sí? La propiedad de inicialización sugiere que el programa debe ser inicializado de forma tal en la que los invariantes se cumplan, ¿sí? Es como Rodin. Recuerden que en Rodin uno hacía inicialización, ¿cierto? Y en la inicialización los invariantes no se podían violar, ¿sí? ¿Qué es el mantenimiento? El mantenimiento es que después de cada loop, pues como son algoritmos iterativos, tienen un loop, ¿cierto? Entonces el mantenimiento sugiere que después de cada un loop, o iniciando un loop, los invariantes se cumplan, ¿sí? Y la terminación, bueno, es una propiedad que, bueno, esa casi no se usa, pero bueno, es más que todo como para ver que el programa eh, conversa, o sea, como que, bueno, termine. Y listo. Eh, pues digamos, vamos a ver cuál sería la complejidad. Bueno, primero vamos a ver mejor la implementación y luego vemos la complejidad. Y aquí está la implementación. En esta primera parte voy a mostrar el código aquí pegadito, pero al final pues ya voy a mostrar un editor y vamos a poder probarlo, ¿sí? Esta implementación está en C, ¿ya? Entonces, ahorita vamos a ver cómo se llama desde el main. Este es un algoritmo, pues, digamos, lo pegué acá como para ilustrar, pero ahorita lo vamos a ver funcionando, ¿sí? Entonces, está el algoritmo de insertion sort. El, bueno, la función de insertion sort. Bueno, el procedimiento de insertion sort, ¿sí? Y entonces va a recibir dos cosas. Esto lo hice, digamos, por convención. O sea, en STL, uno, por ejemplo, el sort, bueno, el qsort también, lo que hacen es que reciben iteradores o punteros hasta, o sea, desde dónde se quiere hacer el ordenamiento, incluyéndolo, hasta dónde se quiere hacer sin incluirlo. Entonces dice lo mismo. O sea, este insertion sort debe recibir un puntero a la posición desde la cual se quiere ordenar y un puntero a la posición hasta la cual se va a ordenar sin incluirlo. ¿Alguien va a decir algo? Sí, Juan David, la cuestión es que en el qsort recibes el puntero y el tamaño, Ah, ok. y en sort de STL sí recibe los dos punteros, pero bueno, era solo La precisión. Ok. como ese detalle. Listo, gracias. Sí, bueno, entonces es parecida entonces a la de sort, que recibe, que recibe los iteradores al principio y al final. O bueno, desde donde uno quiera hasta donde uno quiera. ¿Sí? Entonces lo mismo, acá recibimos los punteros de la A, es el arreglo a ordenar, ¿sí? Entonces, bueno, en esta función sacamos n, que sería el tamaño. Pues entonces recordemos que los punteros son direcciones de memoria, ¿cierto? Almacenan direcciones de memoria. Y recordemos que los arreglos, ¿qué son? Los arreglos son principalmente posiciones de memoria secuenciales, ¿sí? O sea, sí, posiciones de memoria que están almacenadas de forma secuencial. Eh, entonces, digamos que en C, un arreglo, el valor que tiene un arreglo, o sea, si yo utilizo la variable del arreglo, esa variable tiene como valor la primera posición en donde inicia esa reserva de memoria. Entonces, y como son direcciones de memoria, pues C me permite operar con ellas, digamos, en este caso, hacer la resta entre las dos direcciones de memoria. O sea, digamos que no sea la 0005 y la otra 0000. Entonces, pues 0005 menos 0000, pues da 5. Entonces ese va a ser el tamaño, porque pues tienen 5 direcciones al final. Entonces va a ser A final menos A inicial, ¿sí?
Y entonces, bueno, a mí me gusta declarar estas funciones arriba. Eh, Creo que eso lo da Carlos, pero bueno. Ahorita vamos a ver qué es este i y qué es este key, ¿sí? Eh, entonces, seguimos. Entonces, en la función tenemos... Entonces, recordemos que hacía el insertion sort. El insertion sort lo que hacía era... Lo que hacía era considerar este número e insertarlo. Luego considera este y lo inserta. Considera este y lo inserta. Considera este y lo inserta, ¿sí? Entonces, notemos que lo que hace él es empezar a considerar uno, luego el siguiente, el siguiente, el siguiente, y los va insertando. ¿Y desde dónde empieza a considerar? Desde la posición uno. Bueno, acá está indexado desde uno, o sea que, pero naturalmente sería la posición uno y este sería la posición cero. Entonces digamos que él lo considera desde la posición 1. ¿Y por qué no es necesario considerarlo desde la posición 2? Porque yo ya sé, desde la posición 0, porque yo ya sé que en la posición 0 está ordenado. Entonces yo voy a empezar a considerar, pues para ordenarlo desde la posición 1, ¿sí? Entonces, pues es simplemente, empieza acá, este J va a ser el índice considerador, por decirlo así, ¿sí? Es este J, que empieza desde 1, va hasta N, o sea, el tamaño, ¿sí? Y entonces tenemos un key bueno, es key, es AJ, o sea, el valor que tengo acá. En este caso sería el 2, o en este caso sería el 4, o en este caso sería el 6, ¿sí? Y entonces, bueno, es ese valor, ¿sí? Entonces hay dos cosas. Primero, ¿por qué se llama key? Digamos, cuando uno se lo encuentra en implementaciones, la gente le suele poner key. Y cuando yo recién aprendí el algoritmo, yo creí que era simplemente una forma de llamarlo y ya. Pero hay un sentido detrás de eso. Y el sentido es que los ordenamientos en objetos eh, se hacen usualmente respecto a llaves. O sea, digamos, en los números enteros, la llave es el mismo número, ¿sí? Pero digamos que yo estoy ordenando personas. Entonces la llave eh, puede que sea la edad, o puede que sea el nombre, o puede que sea, bueno, la cantidad de pelos. O sea, entonces esa llave va a ser no el criterio de ordenamiento, sino qué cosas se van a juzgar para ser ordenadas, ¿sí? Entonces, a eso se ve el nombre de key. Entonces, en este caso, key, pues es un valor numérico, el valor numérico de AJ, ¿sí? Y también, ¿por qué se guarda AJ en una posición? Porque recordemos que lo que hace el algoritmo es considerar e insertar, ¿cierto? Pero para yo insertar, cuando uno inserta en medio de dos números, ¿sí? Y para yo insertar en medio de dos números, ¿yo qué tengo que hacer? Y lo que tengo que hacer es coger eh, toda la parte de la derecha y correrla una posición para que me quede libre una posición y yo pueda insertar ese número que quiero insertar. O sea, todas las inserciones se hacen así. De hecho, esto sirve pues para todos los problemas. Hay muchos problemas en los que uno les toca insertar cosas, no necesariamente la insertion sort, o para entender complejidades de algunas funciones de STL, por ejemplo en listas, entonces toca insertar. Y esas operaciones toman complejidad usualmente de orden de n. ¿Por qué? Porque si yo insertar, yo inserto en medio de una posición y para insertar en medio, como les digo, entonces tengo que hacer un corrimiento a la derecha de una posición y ahí sí insertarlo, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace el corrimiento a la derecha? Bueno, pues para hacer ese corrimiento a la derecha de los arreglos, una forma de hacerlo es, digamos, digamos, voy a correr a la derecha hasta este lugar. Voy a insertar algo acá, o sea que tengo que correrlo a la derecha, ¿no? Tengo que liberar un espacio, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hago? Pues la forma natural de hacerlo sería coger este número y copiarlo a la derecha. Bueno, primero sería coger este número y copiarlo acá, ¿sí? Y este número, coger este número y lo copio acá. Este número y lo copio acá. Este número y lo copio acá,
¿sí? Es eso principalmente. Entonces eso. Entonces lo que hace el insertion sort principalmente va a ser elegir el candidato y entonces insertarlo donde corresponde. Y para insertarlo va a tener que hacer ese corrimiento. ¿Y hasta dónde lo va a tener que hacer? Pues lo va a tener que hacer hasta un lugar en el que él ya pueda ir ubicado, ¿sí? Entonces como vemos acá. Entonces guardamos el elemento y hacemos i igual a j y va a ser esa variable que pues vamos a utilizar para bueno, creo que hay algo que tengo que decir y es que acá utilicé i y j y estos i y j no los usé igual que en los invariantes. Creo que tocaría reemplazar j por i e i por j, pero bueno. Entonces, lo que hacemos es, bueno, la llave i igual a j y entonces, ¿qué va a decir este i? Va a ser como que yo voy a tener dos índices, j e i, ¿no? O sea, en la implementación está invertido, ¿sí? Entonces yo voy a tener como j, va a ser ese número que estoy considerando, e i va a ser, j va a ser el número que estoy considerando, la posición que estoy considerando, e i va a ser la posición donde debería de ir, ¿sí? Entonces, recuerden que en el algoritmo, cuando seleccionamos uno, yo al principio lo coloco en esa misma posición, ¿sí? Y luego es que yo voy diciendo, acá no debería ir, debería correrlo a la izquierda. Acá tampoco debería ir, debería de reemplazarlo. Acá tampoco debería reemplazar, ¿sí? Entonces, principalmente es como que entonces ese i va a ser ese lugar en donde debería ir, ¿sí? Donde debería ir el algoritmo. Entonces al principio yo digo, listo, debería ir en el mismo j. Sin embargo, acá puede que no cumpla el invariante. Entonces este while es el que me va a hacer que se cumpla el invariante. ¿Y cómo voy a hacer eso? Bueno, pues eso lo voy a hacer de la siguiente manera. Pues voy a hacer, mientras i sea mayor a 0, ¿por qué mayor a 0? Pues por dos razones. Porque si i es igual a 0, significa que habré llegado a la primera posición y en esa primera posición debería ir sí o sí. Y la segunda es porque yo hago acá, comparo con i menos 1 y entonces si yo dejo que i sea igual a 0, cuando haga i menos 1 me va a dar menos 1 y a en la posición menos 1 no existe. Entonces daría un segment fault, un error de segment fault, ¿sí? Entonces, por eso se hace i mayor a 0. Entonces, este es lo que garantiza el invariante conmigo. Entonces, hace i mayor a 0. Entonces, va a correrse, o sea, va a correrse mientras i sea mayor a 0 y mientras la llave sea más pequeña al número anterior de i. O sea, en este caso, entonces voy a correrlo mientras i sea mayor a 0 y mientras la llave sea más pequeño que ese número anterior a i, ¿sí? O sea, es como que voy a revisar, entra al principio y va a estar acá, y va a ser igual a j. Pero recordemos que esa posición probablemente no cumple invariante, entonces tengo que revisar el anterior, ¿sí? Y si el anterior es mayor, entonces por ahora, debería ir en este lugar, ¿sí? Y voy a revisar el anterior. Y si el anterior es mayor, entonces ese por ahora debería ir en ese lugar. Y así, en algún momento encontrará su lugar. Todos siempre encontramos nuestro lugar, pero bueno. Entonces, como que listo. Mientras eso, voy a ir corriendo hacia la izquierda. O sea, voy a ir haciendo el corrimiento. ¿Y cómo hago el corrimiento? Pues principalmente voy a copiar los elementos de la izquierda en la derecha, ¿sí? O sea, el elemento de la derecha va a ser igual al elemento de la izquierda. Y voy a incrementar i en 1 porque pues voy moviendo hacia atrás la consideración, ¿sí? Al final no se cumplirá esto y como no se cumplirá esto, ya se estaría garantizando que lo que esté atrás esté ordenado. O sea, que lo que esté atrás esté ordenado. O sea, que en ese lugar, en ese i, debería ir el número. Entonces, como en ese i debería ir el número,
pues simplemente se hace ahí es igual aquí, ¿ya? Entonces, digamos, eso es lo que haría el insertion sort. A mí me costó, bueno, esta línea se puede acortar haciendo menos menos sí, pero bueno, así es más gráfico. Entonces, a mí me costó entender al principio. Y bueno, me gustaría que si tienen dudas, pues me digan ahorita ya. Eh, algo que me gustaría decir es, bueno, uno podría pensar que como el arreglo desde 0 hasta J está ordenado, ¿cierto? Uno Ajá, puede, uno podría aplicar busca binaria, porque el arreglo está ordenado. ajá. Pero uno se da cuenta después que en realidad, o sea, si con esa implementación que está ahí, la complejidad temporal es n cuadrado, ¿cierto? Ajá. Y con la búsqueda binaria uno podría decir que es orden de n log de n, ¿cierto? Ajá. Pero esa es la complejidad si solo tomamos en cuenta las comparaciones. Pero en realidad, al hacer como los swaps, en realidad la complejidad también es orden de n Claro, cuadrado. porque le toca hacer corrimiento. Exacto. Ajá. Entonces, bueno, solo lo Sí, quería no, decir. sí, lo que dice Elkin es muy chévere. Lo que dicen es cierto, Elkin es cierto. O sea, con la búsqueda binaria, yo podría encontrar la posición exacta en donde va en tiempo logarítmico. ¿Sí? Eso es lo que dice Elkin. Sin embargo, hay un problema, que es lo que sugiere también Elkin. Y es que, claro, yo encontré la posición, pero aún así yo ya encontré la posición, yo tengo que insertarlo ahí. Y para yo insertarlo tengo que liberar un espacio, o sea que tengo que correr todo hacia la derecha. Y como les decía, ese corrimiento tiene orden de n, complejidad orden de n. Y entonces a la final es como que, bueno, es lindo lo de hacer la búsqueda binaria, pero pues igualmente en fines prácticos no sirve, porque toca hacer ese corrimiento. Lo que hacemos acá es principalmente como que buscamos el lugar en donde pertenece mientras hacemos el corrimiento. Se hacen las dos cosas al tiempo, buscar el lugar a insertar y correr. Gracias, Elkin, por ese aporte, estuvo chévere. Vale. Y si hay un algoritmo que se llama Binary Insertion Sort que implementa como esa idea, pero igual como dice Rengifo no se aprovecha nada la búsqueda binaria porque pues al final va a tener la misma complejidad en el peor caso. Bien. ¿Alguien más tiene algo para aportar, decir o preguntar? Sí, Rangifo, una preguntita. Sí, Ahí en el while, cuando tú estás comparando key, que es el número en el que yo estoy parado principalmente, o sea, el que voy a, o sea, en el que sí me estoy parado, ¿por qué comparo si es menor al anterior? Bueno, esto ya depende si os va a hacer el ordenamiento en orden ascendente o descendente, ¿sí? Pero ahí sería descendente. No, ahí sería ascendente, porque lo que yo hago es, o sea, ahí, o sea, mira, cuando es descendente, ¿qué pasaría con key? Key debería de ser mayor al anterior, ¿cierto? Ah, ok, Key, cuando es ascendente, key debe de ser mayor al anterior y ahí menos uno es el anterior, ¿cierto? sí, Y acordémonos que este while es el que me hace que se cumpla el invariante. O sea, como que si no se cumple, lo corrige, ¿sí? Y entonces, ¿en qué casos no se cumple el invariante? No se cumple cuando key es más pequeño que el de anterior. Entonces, cuando key es más pequeño que el anterior, no se cumple el invariante, por ende debería de corregirlo. Entonces, debería correr una posición más. ok, listo, gracias. Sí. Bueno. Rengifo, una cosita más. ¿Mm? Como está ahí, es un ordenamiento estable, ¿cierto? Como está Sí, ahí, ¿sí? ajá. Ajá, entonces lo que les iba a decir, muy bien, lo que les iba a decir es qué es un stable sort y un unstable sort. Entonces, un ordenamiento estable, como lo menciona aquí, es un ordenamiento en el que
nosotros comparamos entre menor y mayor y todo esto, ¿cierto? Pero digamos, ¿qué pasa si los elementos son iguales? ¿Cuál va primero que cuál? ¿Sí? O sea, digamos, si yo estoy ordenando ascendentemente y yo comparo dos elementos, ¿cuál va primero? Pues va el más pequeño, ¿cierto? Pero si yo estoy comparando, pero si en esa comparación tienen el mismo tamaño o el mismo valor, son iguales, entonces, ¿cuál iría primero? Entonces, un sort estable, un ordenamiento estable, es un ordenamiento en el que ese quién va primero se define por el orden de llegada, o sea, por el orden en el arreglo. ¿Cuál está primero en el arreglo? ¿Sí? O sea, si en el sort yo tengo dos elementos iguales, el que voy a poner primero es el que primero está en el arreglo. O sea, que va a respetar orden, ¿sí? O sea, un ordenamiento estable lo que hace principalmente es respetar orden, ¿ya? Orden de llegada para los que son iguales. Bueno, no orden de llegada, orden en el arreglo para los que son iguales. Y pues la negación, un ordenamiento unstable, no, inestable, pues no va a respetar ese orden, ¿sí? Principalmente. Entonces puede que tenga otro criterio. No significa que va a ser lo contrario, ¿no? Significa que no respeta orden, o sea que sigue otro criterio. O sea, sigue otro criterio cuando son las cosas iguales, sigue otro criterio. ¿Y por qué este algoritmo es estable? Porque fijémonos acá en key menor. De hecho, la estabilidad está en este menor, ¿sí? Porque cuando es igual, ¿qué va a ocurrir? Cuando es igual, él no va a entrar a este while, ¿sí? Y como no va a entrar a ese while, entonces va a dejar donde está y no va a corregir nada. O sea que va a seguir de alguna forma el orden de llegada. Bueno, el orden de llegada no, el orden en el arreglo, ¿sí? Si fuera igual, entonces ya no importaría ese orden en el arreglo. Y pues ya habría otro criterio para definir si son iguales o no. Pero entonces eso es principalmente un ordenamiento estable y un ordenamiento unstable. Y eso. Entonces, digamos, vamos a la parte de la complejidad. Listo, ya quedó claro en teoría el diseño, la implementación. Entonces vamos a la complejidad. Igual, bueno, voy a subir dos cosas, los códigos, las implementaciones al Discord y este PDF. Pues para si alguien, por si alguien lo va a revisar o algo así. Entonces está el análisis de la complejidad. La complejidad se hace en dos cosas, en espacio y tiempo. Entonces la complejidad espacial, ¿qué va a hacer? Va a ser principalmente el espacio en memoria que ocupa mi algoritmo, en qué ritmo crece. O sea, crece por una función lineal, por una función constante. Entonces, veamos que la memoria que utiliza nuestro algoritmo es principalmente una memoria de tamaño lineal, porque, o sea, sí, la memoria que utiliza varía dependiendo, de forma lineal, dependiendo del tamaño del arreglo. Entonces, pues es ODN. Y yo le puse acá trivial, pues porque podría, bueno, puede que esto a veces es como considerado un insulto porque no es trivial para todo el mundo, pero bueno, es como eso, o sea, esa es la razón. El tamaño del arreglo crece en orden lineal, entonces es ODN en la complejidad espacial. Equipo, una pregunta. Sí. ¿Te estás refiriendo ahí a el espacio adicional que usa el algoritmo para ordenar? Pues más que el espacio adicional es simplemente como que cuánto espacio, o sea, adicional, yo me imagino que es como que crea algo, ¿sí? Sí, como por ejemplo el Mersor crea otro arreglo de tamaño lineal Ya. para poder arreglarlo. Bueno, es más que todo, esto es más que todo desde la perspectiva de que usa, o sea, qué cosas usa. Y este algoritmo usa, mira que recibe usa un arreglo de tamaño lineal. Entonces, o sea, más que crea un arreglo de tamaño, o sea, más que por crearlo, va desde qué cosas usa, ¿sí? Y mira que de hecho el crearlo está contenido en el usar, ¿sí? Entonces este algoritmo usa operaciones, usa
digamos, asignaciones en memoria que usan memoria constante y tiene arreglos que usan memoria lineal. Entonces, por eso es ODN lineal. Ok, sí, o sea, Espacial. me generó un poco la duda porque generalmente los algoritmos que no usan espacio adicional, bueno, o sea, como que yo había leído que el insertion sort es un in-place algoritmo, o sea, que no usa espacio adicional, entonces por eso me causó duda que, Ah, ok. bueno, pero vale, te entiendo. Dale, dale. Bien, sí, sí, sí. Listo. Y entonces tenemos el análisis temporal. Y entonces el análisis temporal, pues es ON cuadrado. Y este sí no es trivial. Y entonces acá estamos hablando de O. Entonces en O nos vamos a fijar en el peor de los casos, ¿no? Si queremos hablar de, bueno, el mejor, pues hacemos omega. Si queremos hablar del promedio, hacemos zeta. En este caso, pues veamos O. O sea que sigamos en el peor de los casos. Y pensando un peor de los casos para este algoritmo, el peor de los casos vendría siendo en el caso en el que toca insertar todos los elementos. ¿Y en qué caso toca insertar? Bueno, todos los elementos menos uno, porque el primer elemento nunca se inserta. Pero entonces como que, ¿cuál es ese caso en el que me toca insertar? Pues es el caso en el que está completamente desordenado el arreglo. ¿Y cuando está completamente desordenado? Pues si yo estoy ordenando en orden ascendente, está completamente desordenado cuando está descendente. Y bueno, y viceversa, para cuando se quiera hacer en orden descendente, ¿sí? Entonces, el peor de los casos es en ese, es el caso en el que me toca insertar todos los elementos, o sea, está en orden descendente. Y entonces vamos por líneas. Eh, la línea 2, pues son asignaciones, toma tiempo 1, asumiendo que es constante, y creo que eso está demostrado en un paper, pero bueno. La línea 4 es una asignación, bueno, sí, la línea 4 es un ciclo, y los ciclos pues tienen una operación extra por verificación, entonces es n, y entra n-1 veces. ¿Por qué n-1 veces? Porque va de 1 hasta n sin incluir n. La línea 5, que se asigna algo, la línea 6 también se asigna algo, y la línea 7, la más curiosa, es la que me sacó una cana cuando recién lo estaba aprendiendo, y es que, ¿qué pasa con la línea 7 en el peor de los casos? Recordemos que en el peor de los casos, esa línea 7 va a insertar, ¿no? En todas las ocasiones, ¿sí? O sea que para insertar, a ver, digamos, para insertar este primer número, ¿qué tuvo que haber hecho? Tuvo que haber hecho un corrimiento a la derecha, ¿sí? Digamos, imaginémonos el arreglo, eh, este arreglo. En este arreglo, él tiene que insertar uno a la, pues tiene que insertarlo acá, o sea que tiene que hacer un corrimiento de 1, ¿sí? Entonces hizo 1, digamos, más, bueno, entonces luego va a hacer una inserción y tiene que hacer un corrimiento de 2 cosas. Entonces 2. Y luego va a hacer una inserción y tiene que hacer un corrimiento de 3 cosas. Y así, 4, 5, hasta n. Y entonces, bueno, eso, pues sabemos, eso lo podemos escribir así, ¿sí? Y eso, ¿cómo lo podemos escribir? Bueno, pues ya demostró Gauss, creo, ¿sí? O Euler, Gauss, sobre 2. ¿Y esto qué es? Pues si esto lo resolvemos, me da un n cuadrado por ahí. Y eso haría que esa operación de ese while, ¿sí? Tome una complejidad o n cuadrado. Y entonces notemos que este while, pues se ejecuta, bueno, este while se ejecuta ese o n cuadrado veces, y lo que está dentro también, porque son operaciones constantes. Así que a la final, digamos, la operación más costosa que hace el algoritmo
es de orden O de n cuadrado, así que pues la complejidad general de nuestro algoritmo es O de n cuadrado, principalmente. Digamos, ¿cuál sería el mejor de los casos? El mejor de los casos es cuando está en orden ascendente, o sea, 1, 2, 3, 4, 5. Pensemos qué ocurre en ese mejor de los casos. En ese mejor de los casos, recordemos que él considera un número y si viola el invariante, entra este while, ¿sí? Este while entra mientras viola el invariante. Pero entonces, en el mejor de los casos, nunca viola el invariante. O sea que solamente verifica acá y no entra. O sea que sigue derecho. Y entonces vuelve pasa acá, sigue derecho. Sigue derecho. Y así. O sea que a la final, pues hará n, digamos, orden de n operaciones, ¿sí? Porque no entra este while y no hace ese n cuadrado, ¿ya? Entonces, ese sería el mejor de los casos. ¿Y cuál sería el caso promedio? Sería, en este caso, entonces en el mejor de los casos, o sea, el algoritmo sería omega n. Y el caso promedio sería cuando me toca, en este caso sería cuando me toca insertar n medios veces. Cuando me toca insertar n medios veces, pues podría decir que es como que 1 más 3 más 5 y así. Pero eso se vería como una resta de sumatorias, ¿ya? De esas sumatorias que me dejan ese término, ese polinomio de grado 2. Entonces pues nada, el caso promedio teta también es n cuadrado. Así que, bueno, es un algoritmo lindo porque nos permite conocer ese mundo de las inserciones, de cómo funciona un corrimiento, cómo funciona ese corrimiento de los arreglos y permite estudiar el análisis por invariantes y, bueno, esa aplicación que tiene con búsqueda binaria como la sugirió Elkin, pero en práctica no me sirve. O sea, en práctica, pues, o sea, usar un n cuadrado o no. No sirve. Puede servir para para casos muy pequeños, o sea, eh, pero pues yo nunca, la verdad, he usado insertion solo en un problema. Y bueno, al final uno siempre termina usando el sort o el qsort. Entonces, pues nada, es más que todo como para aprender esas otras cositas sobre los corrimientos y eso. Entonces, digamos que eso es respecto al insertion sort, ¿sí? Viene otro que es más interesante y bonito, y es el merge sort, ¿ya? Entonces el merge sort es un algoritmo que, bueno, ya es mucho más interesante. Es un algoritmo con el que se explica prácticamente, es la introducción al tema de divide y vencerás. Porque el algoritmo tiene cierta figura inductiva ahí, que pues es interesante. Y pues nada, primero para hacer la implementación del algoritmo de merge sort, es necesario que traigamos un subproblema, y el subproblema es el problema merge, ¿sí? Es necesario. O sea, el merge sort es como un ordenamiento que utiliza el merge, ¿sí? Entonces, como que pues primero tenemos que hablar de ese problema merge, entenderlo e implementar una solución, un algoritmo, ¿ya? Entonces vamos a ver el problema merge. El problema merge, la entrada es la siguiente. Van a entrar dos números. Bueno, yo les voy a explicar la parte formal. Es que lo que pasa es que la parte formal pues es universal, ¿no? Y cualquiera lo entiende. Entonces yo lo pongo ahí porque es algo ya fijo, pero pues a veces cuesta entenderla. Entonces voy a mostrar la definición formal y luego les explico la definición criolla. Entonces digamos la entrada del merge son dos naturales, n y m, ¿sí? Que dicen respectivamente los tamaños de los arreglos A y arreglos B y arreglo B, ¿sí? De números enteros, miren acá, ¿sí?
y bueno, y este también, B también es de enteros, ¿ya? Entonces B, N y M no necesariamente tienen el mismo tamaño. Y también se asegura que A y B están ordenados, ¿ya? O sea, ¿qué es, ¿cuál es la entrada del problema merge? Son dos arreglos ordenados, ¿ya? Dos arreglos ordenados. ¿Cuál es la salida? La salida podría decirse que es un arreglo nuevo, aunque no necesariamente tiene que ser un nuevo arreglo, pero bueno. La salida es un arreglo C de tamaño n más m, tal que, bueno, para todo i de n más m, CI pertenece bueno, o sea, es como que C es principalmente un arreglo que contiene todos los elementos de A y todos los elementos de B, ¿sí? Y no existe un elemento que pertenezca a A que no esté en C, y a su vez no existe un elemento de B que no esté en C. Y la noción de orden, que todo C sub I es menor a C de I más 1. ¿Qué significa todo eso? ¿Qué significa todo este problema de merge? Significa que dados dos arreglos ordenados, debo retornar la mezcla de ellos que también esté ordenada, ¿sí? O sea, ejemplo, digamos que A sea igual a 1, 3, 5 y B sea 2, 4, 6. Entonces la salida de eso va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué? Porque es la mezcla, A y B tuvieron un hijo, o sea, es la mezcla de A con B y sigue siendo ordenado, ¿ya? Entonces, ¿sí? Entonces ese es el problema. Entonces, digamos, ese problema elegante. ¿Entienden el problema? Puedo. Sí, llamada Selene, ¿ya? Entonces, eso, pues esa es la solución como trivial, podría decirse, no sé. Pero entonces, ¿cuál es la otra solución? La solución no de n, la que voy a presentar hoy, es la siguiente. Lo mismo, invariantes. O sea, antes de hacer el algoritmo, pues vamos a hablar de invariantes. Entonces, el primer invariante, el primer invariante dice, bueno, declara principalmente un I natural que oscila en este rango, ¿sí? Y un J natural que oscila en este rango, ¿ya? Son índices principalmente. Y va a ser un índice para el arreglo A y J va a ser un índice para el arreglo B, ¿sí? Y entonces va a decir que C de 0 a I más J, sin incluirlo, va a contener los elementos de A. Bueno, acá es en realidad, acá hay un typo y es A de 0 hasta I y B de 0 hasta J, ¿sí? Coma, y listo. Los elementos de C, ya. Listo. Entonces C va a ser como que de ese tamaño, del tamaño I más J, va a contener los elementos de I a I, 0 a I más J, y va a contener los elementos de A hasta I, B hasta J, y va a cumplir la propiedad de orden. O sea, principalmente como que en todo momento el invariante me va a asegurar que C va a tener algunos elementos de A, algunos elementos de B, y van a estar en orden, ¿sí? Y listo. Entonces, bueno, esos elementos van a ser subsecuencias de los prefijos, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con el algoritmo? Vamos a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos un arreglo A, ¿sí? Y tenemos un arreglo B, ¿sí? Nosotros vamos a crear un arreglo C que va a tener A concatenado, o sea, C va a ser como que A concatenado con B, ¿sí?
al principio. O sea, C va a ser A concatenado con B, ¿sí? Pero pues vamos a tener también los índices y entonces, o sea, ¿qué pasa? C siendo A concatenado con B no va a violar al invariante, no va a violar al invariantes, porque C me dice que C de 0 a I más J, pero no me va a decir, o sea, lo que hay después de I más J no me va a decir nada al respecto, me va a decir de 0 a I más J, ¿sí? Y la inicialización, I empieza en 0 y J empieza en 0, entonces no va a violar ningún invariante. Pero esta es una forma de escribirlo. Entonces, digamos, el algoritmo, ¿cómo va a ser principalmente? Vamos a tener los dos arreglos, A y B, ¿sí? Y vamos a tener este arreglo que va a ser como que la mezcla de ellos dos, ¿ya? Entonces acá tenemos colores. Este color gris, pues gris oscuro, gris más oscuro que este gris. Este color principalmente va a indicar que son elementos que todavía no cumplen la propiedad, ¿sí? O sea, el arreglo desde K en adelante todavía no cumple la propiedad de orden, ¿ya? Y lo que esté acá en este color, significa que ya está ordenado, ¿sí? O sea, ya ha sido producto de una mezcla y un ordenamiento, ¿ya? Ya les voy a mostrar, o sea, ya vamos a ver visualmente cómo funciona eso. Pero entonces principalmente lo siguiente. Tenemos A, tenemos B y los dos iteradores, I y J, ¿sí? Entonces al principio I va a considerar este primer número y J este otro primer número de B, ¿sí? Entonces yo lo que voy a empezar a hacer será llenar este arreglo con estos elementos. Y entonces, ¿cómo lo voy a llenar? Entonces al principio voy a estar señalando acá y señalando acá, ¿sí? Y entonces voy a decir, bueno, recordemos que este de acá va en orden, ¿no? Entonces voy a decir como que listo. ¿Cuál de estos dos es más pequeño? Y el que esté más pequeño será el que va primero, ¿no? Entonces, este es el más pequeño. Así que este va primero, ¿sí? Entonces lo pongo acá. Entonces acá. Entonces, acá vemos que este 1 era más pequeño y lo metimos acá, ¿sí? Entonces el 1 pues ya no estará disponible para operar, entonces el J salta a a la segunda posición, y el I, como no lo he insertado, entonces se queda donde estaba, ¿sí? Y entonces voy a hacer lo mismo. Tengo este y este, ¿sí? Entonces como que, ¿cuál es más pequeño? Pues ninguno porque son iguales. Y aquí está el componente de si es un ordenamiento estable o no es estable, ¿sí? Entonces, si yo quiero que sea un ordenamiento estable, si tengo dos números iguales, debería ir primero el del arreglo de la izquierda, ¿sí? Porque fue el primero que llegó, ¿ya? Entonces, va primero este. Entonces, son iguales, así que yo pongo este acá, ¿sí? Y entonces avanzo. Y lo pongo acá. Este ya lo taché. Este ya queda tachado. Y avanzó el I y avanzó el J, ¿sí? Entonces, lo mismo, juzgo este con este. Y voy a decir cuál es más pequeño de estos dos, ¿sí? Entonces voy a decir como que, bueno, este es más pequeño. Entonces, como es más pequeño, lo voy a insertar acá, ¿ya? Entonces lo inserté. Y lo mismo, entonces avanzo. Avanzo el J y ya va a tener estos dos insertados, ¿sí? Entonces va a ver como que voy a juzgar este con este. Y voy a decir, bueno, ¿cuál es el más pequeño de estos? Entonces voy a decir como que, ok, este es el más pequeño. Este es más pequeño que este. Entonces voy a poner este acá. Y entonces lo pongo. Y es lo que se ve acá, ¿sí? El 3 ya puesto. Y entonces ahorita estará I acá y J acá, ¿sí? Entonces voy a comparar, voy a decir, bueno, ¿cuál es más pequeño? Este o este. Entonces al final será el 4 más pequeño, entonces lo voy a poner acá, ¿sí? Entonces avanzo en 1 li, avanzo en 1 li y el J lo dejo igual. Entonces voy a decir, bueno, ¿cuál es más pequeño? ¿Este o este? Entonces va a ser este. Entonces lo inserto acá y avanzo el 1 li, ¿sí? Y entonces me voy a parar acá y acá. Voy a decir, bueno, ¿cuál es más pequeño? ¿Este o este? Entonces voy a decir, listo, este más pequeño. Entonces lo voy a insertar, ¿sí?
y avanzo en uno el J. Al final, J, pues J ya habrá llegado al final, entonces ya no puedo hacer comparaciones como que, bueno, acá le puedo dar un infinito, pero igualmente, si eliminamos esto, si decimos como que ya no existe esta posición, bueno, esto sería bueno pintarlo en blanco. Si ya no existe esa posición, ah, como ya no existe, como ahorita J está en una posición que ya no existe, entonces ya tengo que meter todo lo de acá. O sea, todo lo de acá va en ese orden, porque pues ya no lo va a comparar con nada, ¿sí? Entonces ya todo esto va derecho. O sea, es como que si acá hubiera más números, digamos acá siguieran los números, yo lo que haría sería coger, si acá digamos fuera 7, 8, 9, pues yo metería de una el 7, el 8 y el 9 lo metería de una, porque pues ya no los va a comparar con nada, ya no hay que mezclarlo. O sea, es que pensemos de la siguiente forma. Si vamos a mezclar dos listas, digamos, yo voy a mezclar, ya habíamos visto que, por ejemplo, yo voy a mezclar 1 con 3 con esta, pues me va a producir que 1, 2, 3, ¿cierto? Pero si voy a mezclar 1 con 3 con la lista vacía, pues ¿qué me produce eso? Pues me produce lo mismo, 1 con 3, ¿sí? O si el vacío está a la izquierda, vacío con 1 con 3, pues eso me produce 1 con 3, ¿sí? Entonces como que pues la mezcla con una lista vacía pues da lo mismo, es una suerte de identidad, ¿sí? O sea, la operación muestra tiene su identidad en la lista vacía. Para quienes sepan, no se deja abstracta, pero bueno. Entonces insertar eso ahí y pues ya me queda el arreglo mezclado. O sea, tengo los números de este arreglo mezclados con los de este arreglo y están en orden en un nuevo arreglo que en la definición, mi definición de problema se llama C, ¿sí? Entonces, digamos, ese es el algoritmo así explicado como cómo funciona. O sea, se llevan dos arreglos y en cada arreglo se llevan unos índices y entonces siempre se dice como que cuál de esos es más pequeño y el que sea más pequeño va en el nuevo arreglo y se aumenta en uno ese índice, se pasa al siguiente número a considerar y así funciona. Entonces, bueno, ¿cómo van hasta ahora? Este merge puede que sea un poco más confuso, entonces, ¿cómo van hasta ahora? Bien, bien, hasta el momento bien. Ok, ¿sí? Una cosa que me gustaría decir es que, no sé si se acuerdan que yo les dije que habían unos algoritmos que eran in place y otros que no eran. O sea, un algoritmo de ordenamiento que es in place significa que no usa espacios auxiliares. Y que no sea in place, no sé cómo dicen eso en español en realidad, y que no sea in place significa que usa espacio auxiliar. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, este algoritmo usa un espacio auxiliar, o sea, usa dos arreglos que en conjunto son el mismo arreglo de arriba, ¿cierto? Entonces usa un espacio auxiliar de complejidad lineal, una complejidad espacial lineal. Y bueno, y pues yo creo que eso en realidad no afecta tanto como, por ejemplo, si usamos un computador como el que tenemos todos, pero yo creo que eso sí hace un papel importante, por ejemplo, en microcomputadores o no sé. De este algoritmo del Mersor hay un algoritmo, una implementación que no usa espacio auxiliar, o sea que es in place, pero sacrifica también complejidad temporal del algoritmo, o sea, ya no es n log de n. Pero Sí, pues sí, pero yo creo que ese tipo de algoritmos o ese algoritmo en específico se podría usar pues en unos ambientes como donde haya memoria reducida o no sé, como ese tipo de cosas.
Ya lo que dice Elkin es ese algoritmo del que habla Elkin, en el que no se usa esa memoria, bueno, nueva. Esos algoritmos también usan inserción. Y entonces, como usan inserción, pues eso es lo que hace que se aumente el tiempo de complejidad temporal. Entonces, eso. Entonces, gracias a Elkin, los aportes están muy buenos. Y pues nada, eso es el mesh. Si nadie tiene algo más que decir, entonces vamos a implementación. Entonces, esta es la implementación del merge, o sea, el puro algoritmo merge, no merge sort, sino merge. Entonces, esto es lo que se refiere a Elkin de in place. ¿Cómo es que dice? ¿Cómo es que es? Sí, in place. Ajá. Entonces, miren que acá yo creo un arreglo auxiliar. ¿Sí? Y bueno, yo defino un n tamaño 100.000 y pues ese tamaño pues varía dependiendo del problema, ¿no? O sea, si es un problema en que solamente necesito 3000 máximo, pues pongo n mayúscula, va a ser el máximo principalmente. Entonces, este n, pues este aux es un arreglo que es global y entonces este es este, mírenlo acá, ¿sí? Como el global, ¿sí? Es uno que me va a permitir, digamos, guardar una referencia de las cosas. Y entonces el merge, ¿qué va a recibir? El merge ¿cómo va a trabajar? El merge se aplica sobre un arreglo. Recordemos que en esta parte que en la explicación nosotros usábamos dos arreglos diferentes, ¿sí? Aquí nosotros no vamos a usar dos arreglos diferentes. La reducción de este problema o sea, este algoritmo, este problema, no es equivalente al problema que resuelve, bueno, perdón, este problema a priori no es el mismo problema que resuelve el algoritmo a continuación, pero se puede hacer una reducción. Y la reducción es usar un mismo arreglo de tamaño n más m, o sea, digamos el arreglo 132, ¿sí? Acompañado de un low que me dice desde dónde empieza el arreglo de la izquierda. Entonces, en este caso, el arreglo de la izquierda empieza en 0, ¿sí? Un mid que va a decir hasta dónde va el arreglo de la izquierda sin incluir, o sea, 2 en este caso. Y un high que dice hasta dónde va el arreglo de la derecha sin incluir, que sería en este caso 3. ¿Sí? Esa es la reducción de este problema que explicamos acá al problema que resuelve este algoritmo. O sea, es lo mismo, solamente que usamos un único arreglo. Es como para que sea más pequeña y para ahorrar memoria. Entonces sí, es una implementación que ahorra memoria principalmente. Entonces lo que se hace es que, bueno, se tiene ese arreglo del que les hablé, el low, el mid y el high, que son esas reducciones. O sea, tenemos low dice el lugar en el que empieza el arreglo de la izquierda, mid, el lugar en el que termina el arreglo de la izquierda sin incluir, y el arreglo y high es la posición en la que termina el arreglo de la derecha. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos primero? Lo que hacemos es llenar, o sea, llenamos este arreglo de arriba, high, aux. Acordemos que aux es este de acá arriba, ¿sí? Entonces la vamos a llenar, vamos a pasar los elementos. Es tal cual como está acá. Ese algoritmo es tal cual lo que está en este libro. Coge esto y lo mete todo. Y luego coge esto y lo mete todo. ¿Sí? Eso es lo que hace en este for. Luego declaramos, bueno, un L, un R y un I que van a ser apuntadores. O sea, va a ser nuestro I, nuestro J, o sea, L va a ser nuestro I, R va a ser nuestro J y M va a ser
un indicador de la posición media. Entonces va a ser como que mientras i sea diferente de high, ¿por qué? ¿Qué significa que i sea igual a high? I va a ser igual a high cuando ya, es que miren, este arreglo de acá arriba tiene un índice, ¿cierto? Entonces ese índice, ese índice me dice en dónde va a poner el número. Entonces va a poner el número acá, cuando pongo el número voy a poner el número acá, y así, ¿cierto? Entonces, cuando i es igual a high, es cuando ya terminó de poner todos los números. Entonces, cuando ya terminó de poner todos los números, pues se saldrá el algoritmo, ¿sí? Y si no ha terminado de poner todos los números, entonces pues va a poner los números. Y hay 3 casos. ¿Cuáles son los 3 casos? El primer caso es cuando tiene una lista vacía a la derecha, ¿sí? Digamos 1, 3 con la lista vacía. Tiene una lista vacía a la derecha, ¿sí? Entonces, pues yo dejo el mismo arreglo, ¿sí? Lo meto todo de una. O podría decir como que meto este y paso a la siguiente iteración y luego meterá este. Pero pues sé que meteré este, ¿sí? Y si es, por ejemplo, 1, 3, entonces con este a la izquierda, entonces pues, o sea, con esta regla a la izquierda, pues entonces sé que voy a meter este acá y ya, ¿sí? Y bueno, y el otro caso es el más intuitivo, es cuando se pueden meter ambos números. Y cuando se pueden meter ambos números, pues ¿cuál se mete? El que sea más pequeño, ¿no? Entonces acá vemos los casos. Entonces, si R es igual a high, entonces recordemos que R es es este J de acá, ¿sí? Entonces, que R sea igual a high significa que ya terminó. O sea que cuando R es igual a high, significa que el arreglo de la derecha es vacío. Y como el arreglo de la derecha es vacío, entonces estaremos en este caso de acá. Entonces tendremos que meter el de la parte de la izquierda. ¿Y cuál es el de la parte de la izquierda? El de left, ¿sí? Debería el arreglo en la posición i es igual a aux en la posición left. Y luego incremento i en 1 y l en 1, ¿sí? Recordemos que esta expresión de acá retorna i primero y luego le incrementa 1. Lo mismo retorna l y luego le incrementa 1. Luego tenemos el otro caso, cuando L es igual a 1000. Cuando L es igual a 1000, será cuando el arreglo de la izquierda es vacío. Y entonces, bueno, hacemos lo análogo. Le añadimos la R. Y el otro caso es el caso intuitivo. Y es el caso en el que L, bueno, pues cuando se puede elegir entre los dos números, digamos, entre este y este. Entonces, ¿cuál sería el siguiente? Pues el siguiente sería el menor de los dos, ¿no? Entonces sería como que si el de la izquierda es más pequeño que el de la derecha, entonces agregue el de la izquierda. Y si no, pues entonces agregue el de la derecha. Y cuando haga esas cosas, le incrementa 1 siempre. Y ese sería el merge. ¿Ahí hay alguna duda? Bueno, pues asumo que no. ¿Sí? Todo claro, iba a decir. Ok. Entonces el merge, pero no hemos hablado del merge sort, ¿ya? Y entonces, ¿qué es el merge sort? El merge sort es un algoritmo que se basa en una propiedad de subestructura óptima que tiene el problema de ordenamiento. ¿Qué significa subestructura óptima? Eso lo explicamos en la clase de programación dinámica, pero por si no fueron o no se acuerdan, si un problema tiene subestructura óptima, cuando ese problema puede ser dividido en subproblemas más pequeños que se pueden resolver de forma independiente y luego esa respuesta puede ser combinada para dar respuesta al problema más grande.
Entonces, es un ejemplo, eso lo vemos aquí. Queremos ordenar este arreglo. Queremos ordenar este arreglo, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es dividirlo. Entonces, lo partimos por la mitad. Entonces, como que listo. Entonces, sería como que, bueno, ordenemos este y luego ordenemos este. Entonces, ¿qué pasa? O sea, miren lo siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo un arreglo así? Recordemos que tenemos la función merge, ¿no? ¿Qué hace merge? Recibe dos listas o dos arreglos ordenados y los une y la unión queda ordenada, ¿no? Entonces tenemos este arreglo y lo unimos y lo partimos por mitades. Lo partimos acá y acá, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo ordenar esta mitad de acá abajo, ordenar esta otra mitad de acá abajo y luego unirlo con merge, ¿sí? Y listo. Pero cuando yo vaya a ordenar esta parte de acá abajo con un merge sort, ese merge sort, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Pues va a ordenar, lo va a partir y va a ordenar esta parte de acá abajo y va a ordenar esta parte de acá abajo. Y lo mismo este lado, ¿sí? Listo. Entonces, entonces dijimos, va a ordenar este, ¿no? ¿Y este qué va a hacer? Pues va a ser un merge sort. O sea que va a partirlo y va a ordenar esta parte de acá abajo y va a ordenar esta parte de acá abajo. Y esta parte de acá abajo ya está ordenada porque un arreglo singleton ya está ordenado. Entonces va a ser un merge. O sea, va a ser esto merge con esto. Entonces me va a retornar pues el arreglo ya ordenado, ¿cierto? Y lo mismo habrá hecho por este lado. Entonces va a tener ya estos dos arreglos ordenados y los va a hacer merge. Entonces la hace merge y ya tiene el arreglo ordenado. Y por el otro lado, por la derecha, ya habrá ordenado el arreglo. Entonces ya va a hacer el merge. Entonces es como que pensar de la siguiente forma. O sea, pensar de forma inductiva. Es como que yo tengo un arreglo, ¿sí? Lo quiero ordenar. ¿Qué puedo hacer? Lo puedo partir por la mitad y entonces ordenar la parte de la izquierda, ordenar la parte de la derecha y cuando los haya ordenado, ¿qué voy a hacer? Voy a mezclarlos. Y esa mezcla, ¿cuánto tiempo me toma? Tiempo o de n, ¿sí? Y yo cuántas veces dividí. ¿Cuántas veces pude dividir eso entre dos? Pues logaritmo base 2 de n veces, ¿sí? Lo dividí entre 2. Y por cada una de esas divisiones entre 2, hice un merge en tiempo lineal. Entonces, intuitivamente, se ve que la complejidad de ese algoritmo es O en el log de n. Eso es intuitivamente. Y digo intuitivo porque la demostración de la complejidad se hace usando el teorema maestro. Pero bueno, eso es principalmente el merge sort. O sea, el merge sort se aprovecha de la noción inductiva. Es como decir, listo, supongamos, entonces el merge sort, digamos, se implementa normalmente de forma recursiva, ¿sí? Entonces es como decir, supongamos que tenemos una función que se llama merge sort y la función ordena, ¿cierto? Entonces esa función ordena, yo ya sé que ordena, supongamos, no sé cómo lo hace, pero asumo que lo hace, ¿sí? Y entonces, esa función ordena, ¿cierto? Y yo simplemente voy a decir como que listo, esa función, si la lista tiene un solo elemento, entonces ordenar, pues me da ese solo elemento, ese único elemento, ¿sí? Pero si tiene más elementos, lo que hace eso es que lo parte por la mitad, ¿sí? Ordena la parte izquierda, ordena la parte derecha y luego lo mezcla, ¿ya? O sea que sería como que va a ser una mezcla del ordenamiento de la parte izquierda con el ordenamiento de la parte derecha. Y mezcla eso. Y esta vaina
bueno, en uno o más pasos computacionales, pues ya me dará la respuesta, ¿sí? Entonces, ese es principalmente el Merge-Sort. La complejidad espacial es ODN. Por lo mismo, pues crea un arreglo de tamaño n, o sea, usa un arreglo máximo, un arreglo de tamaño n, y es temporal en el log de n, se demuestra con teorema maestro, y pues la intuición es esa. O sea, si se divide, es un árbol de tamaño, de altura logaritmo base 2 de n, y por cada piso se hace una operación de orden lineal. Entonces, como hay logaritmo base 2 de n pisos, bueno, logaritmo base 2 de n, sí, más o menos logaritmo base 2 de n pisos, y por cada piso se hace una operación lineal, entonces sería n log de n, intuitivamente. Entonces, bueno, la implementación del Merge-Sort, ¿cuál sería? Ya les voy a mostrar. Share screen. Ya, creo que ya están viendo mi pantalla, sí, ya la están viendo. Bueno, este es el insertion sort, lo mismo que mostré ahí. Este es un main para probarlo. Y el merge sort, pues sería la función merge, que ya la mostramos. Y el merge sort, pues sería este. O sea, recibe el A, el arreglo, el low y el high, que son principalmente pues, los límites de ordenamiento, ¿sí? Entonces, recordemos que si el arreglo es de tamaño 1, pues ya está ordenado, o sea que no hago nada, ¿no? Entonces, este if es lo que me verifica eso. Si lo más 1 es menor a high, esto va a ser verdadero cuando sea tamaño mayor o igual a 2. Si es tamaño 1, va a ser falso. ¿Por qué? Porque pues lo más 1 será igual a high, si es de tamaño 1, ¿sí? Listo. Entonces, cuando es mayor o igual a 2, voy a sacar un mid, que es lo que me va a permitir partir por la mitad. Y entonces, esto lo hago para evitar el overflow de enteros. ¿Por qué? Porque la operación que debe hacerse, ¿cómo saco la mitad? Sería como que low más high dividido 2, ¿no? Bueno, pues eso se puede mejorar así. Low más high, un corrimiento a la derecha, en binario, ¿sí? Los corrimientos binarios hacia la derecha es como dividir entre 2. Y eso lo puedo mejorar usando aritmética de colegio. Me queda esto. Y esa expresión, pues, digamos, no deja que haya como overflow. O sea, por si llega a haber overflow con este low y este high, ¿sí? Eso, bueno, podría servir en algunos casos. Y entonces saco el mid. Entonces ordeno a la izquierda, ordeno a la derecha. Supongo que la función sirve, y entonces ordeno a la izquierda. Supongo que la función sirve, ordeno a la derecha. Y luego lo mezclo. Ya. Y entonces ese es el merge sort. Y pues hay un main para probarlo. ¿Sí? Pues ahorita probamos todos los algoritmos. Y falta uno que es más sencillo, es el counting sort. Es más sencillo. Este tiene, entonces, el insertion, hay complejidad n cuadrado. El counting tiene complejidad, perdón, el merge sort tiene complejidad n log de n. Y el counting tiene complejidad orden de n, ¿sí? Pero no todo viene gratis en la vida. O sea, es complejidad O de n, pero tiene cierta restricción, ¿ya? Entonces, para eso vamos a mostrar ese problema de UVA. Dice H sort, ¿cierto? Entonces, es un problema en el que me dan un n y varias edades. Entonces, me dicen 5 edades y me dan las edades, ¿sí? Entonces, yo lo que tengo que hacer es imprimir esas edades en orden. O sea, ordenar. Es literalmente ordenar este arreglo, ¿sí? Pero hay un problema. Y es que n, ¿qué tamaño es? Es de tamaño, bueno, del orden de 10 a la 6, ¿cierto? Y entonces 10 a la 6. Y un algoritmo de ordenamiento clásico es n log de n. Entonces sería, bueno,
pues sería grande, la verdad, y no pasarían tiempo. Entonces, no podría utilizar un algoritmo que sea en el log de n. Debería utilizar un algoritmo en tiempo lineal, ¿sí? Y ese algoritmo sería el counting sort. Y entonces, ¿por qué acá puedo utilizar el counting sort? Acá la puedo utilizar porque los años van de 0 a 100. ¿Y es que en qué consiste el counting sort? Y es un principio muy sencillo, que dejo de compartir acá y comparto acá. Screen. Ya. Entonces, ¿cuál es el principio del counting sort? Es el siguiente. Es como que, supongamos que yo tengo un arreglo A con el 2, el 1, el 5 y el 3. Está desordenado, ¿cierto? Entonces el counting sort se basa en contar. Entonces decir como que, bueno, en este arreglo tengo dos doces. Bueno, tengo un 1, tengo 5, tengo un 5, ¿sí? Y 3, tengo un 3. Entonces voy a crear una prima, que es el arreglo ordenado, y pues voy a poner los números en orden. Entonces primero va a ir al 1. ¿Cuántos unos pongo? 1. Pongo el 1. Va a ir el 2. ¿Cuántos 2 hay? 2. 2, 2. Entonces pongo 2, 2. ¿Sí? ¿Cuántos 3 hay? Hay un 3. Entonces pongo 3. ¿Cuántos 5 hay? Hay un 5. Entonces pongo un 5. ¿Sí? O sea, ese algoritmo es sencillo. Es simplemente me dan el arreglo y yo cuento cuántos números hay. O sea, cuál es la frecuencia de los 2, la frecuencia de los 1, la frecuencia de todos los números que están en ese arreglo. Y entonces al final yo lo pongo en orden. Digamos, ¿cómo se hace una implementación? Yo puedo tener una tabla de direccionamiento directo. Entonces, una tabla H. Entonces, donde sea la posición 0 corresponde a cuántos ceros hay, ¿sí? La posición 1 corresponde a cuántos unos hay y así viceversa, ¿sí? La posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4. So on. Entonces, en este caso sería como que ceros, hay 0 ceros, unos, hay un 1, hay 2 2, hay un 3, hay 0 4, hay un 5 y así, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el resultado? Sería una prima que sería igual a recorro esta tabla de direccionamiento directo. Entonces me paro en los ceros. Como hay 0 ceros, entonces no pongo nada en la prima. Como hay un 1, entonces pongo en la prima un 1. Como hay 2 2, entonces pongo en la prima 2 2. ¿Sí? Como hay un 3, entonces pongo un 3. Como hay 0 4, pues no pongo nada. Y como hay un 5, entonces pongo un 5. ¿Sí? Entonces ahí ya me quedaría el arreglo ordenado. Entonces eso es lo que se hace en este problema. ¿Ya? Entonces mira, wow, ordenamiento en tiempo lineal. Muchas posibilidades. Pero hay un problema. Y es que nosotros no tenemos, esto es una tabla de direccionamiento directo. Y nosotros no tenemos memoria infinita, ¿no? O sea, digamos que los números, el tamaño sean números que van, no sé, sean hasta de 16 dígitos, cosas así. No tenemos todas esas posiciones de memoria en los computadores normales. Entonces el counting sort no nos serviría porque necesitamos esas posiciones de memoria. Podríamos reemplazarlo por una tabla hash, pero si usamos una tabla hash, pues al final vamos a gastar mucha memoria y bueno, eso. O sea, al final terminaría siendo un algoritmo en el log de n también. Porque si tenemos mucha variedad de números, o sea, acá los números varían de 0 a 100, ¿sí? Pero si tenemos, digamos, 16 millones de números diferentes, pues, o sea, tendría que buscar en una tabla hash de 16 millones de posiciones y eso es mucho. O sea, el counting sort sirve para casos restringidos. O sea, en este caso, es un caso en el que la edad varía de 1 año a 100 años. Entonces es un caso restringido, ¿sí?
o si va de 0 a 50 o de menos 50 a 50, o sea, cosas así, cosas que estén restringidas. En esos casos sirve el age sort, ¿ya? ¿Y qué va a depender o no que sea un algoritmo estable? O sea, recordemos que en los algoritmos anteriores, la estabilidad del algoritmo la denotaba siempre un menor igual o un igual, ¿cierto? En el counting sort, la estabilidad la podríamos obtener usando una cola o una pila o, bueno, cualquier criterio. O sea, si nosotros queremos ordenar respecto al orden de llegada, deberíamos de utilizar una cola. Entonces eso, digamos, ese del counting sort, pues es bastante sencillo. Les voy a mostrar igual la implementación. Denme un momento. Bueno, esta era la del merge sort y la del counting sort es esta. Es como que primero utilizo un arreglo auxiliar n, ¿sí? Y entonces acá este counting sort me serviría para números desde 0 hasta 100.000. Si lo quiero adaptar a números negativos, pues yo haría la aritmética para eso. Pero entonces, bueno, entonces acá inicializo todas las posiciones de 0 a 100.000 con 0. Esto me va a decir como que hay 0 de esos números. Al principio hay 0 para cada número. Y entonces luego voy a contar principalmente. Entonces por cada elemento de A ahí voy a sumarle 1 en su tabla de direccionamiento directo. ¿Ya? Entonces ahí habré creado la tabla de direccionamiento directo que cuenta principalmente. ¿Sí? Y entonces luego lo que tengo que hacer es recorrer esa tabla de direccionamiento directo y si no es un 0, o sea, si es un número mayor a 0, mientras sea mayor a 0, pues voy a ir añadiéndolo a la respuesta. Y ya, eso es lo que voy a ir haciendo. O sea, pues lo que les había mostrado. Y a la final, bueno, todos los algoritmos ordenan. O sea, si hacemos la prueba, bueno, hice la prueba con números del 1 a 10, pues yo voy a subir los códigos, pueden probarlo mucho. Entonces, no sé, el insertion sort, entonces recibe, bueno, está totalmente desordenado, del 1 al 9. Y bueno, la salida, entonces recibe totalmente desordenado del 0 al 9 y lo ordena en orden ascendente. El merge sort, lo mismo, bueno, el merge sort lo cambié un poquito. El merge sort puse estos números, entonces van obviamente los negativos primero. Entonces aquí va el menos 7, luego menos 5, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, merge sort. Y counting sort, ahí va, lo mismo. Lo pues, probado con números de 1 a 9. Bueno, a eso. Entonces eso, pues principalmente. Y ya. No sé si tienen alguna duda al respecto de la última parte del merge o del counting sort. Rengifo, cuando hablaste sobre el merge sort, que dijiste que la complejidad espacial era lineal, Sí. la complejidad de un merge sort no es más, porque entre más iteración haces, no reservas más memoria No, en mira. general. O sea, él tiene... voy a ir acá. No, por eso, o sea, lo del problema del merge lo entiendo, porque él solamente trabaja, pues, o sea, él trabaja con dos listas y crea una nueva, Sí. donde la va metiendo. Y en el merge sort, cuando tú haces las iteraciones, o sea, cuando tú vuelves a llamar en la recursión, él no crea más espacios de memoria. Sí, él lo crea en pila, pero igualmente... ok. Bueno, tiene razón. Él crea en pila. Sí, él usa en pila. Bueno, lo que dice Guido es muy interesante y creo que tiene razón. Y es que el Merge hace llamados, igual esos llamados en pila, ¿cierto? ¿Y cuántos llamados hace? Hace en el logdn llamados, o sea, los almacena en pila, en el logdn llamados recursivos.
Así que a la final la complejidad podría cambiar la complejidad espacial podría cambiar en el ODN. Ese era eso, sí, era eso. Pero, Ok. pero cuando se termina un llamado, bueno, eso es relativo, ¿sí? Porque como tal los datos que se utilizan en un llamado no se Limpio. compartan con los datos que se utilizan en otro llamado, ¿sí? Sí, Entonces, no es que, o sea, digamos que ahí es donde no se vería tan claro que haya un uso de memoria en el ODN, ¿sí? ya. Entonces, en cambio lo que sí se mantiene alrededor, mientras se ejecuta el algoritmo es el espacio de memoria que se necesita para el arreglo original que se quiere ordenar y el espacio de memoria que se utiliza auxiliar de este arreglo que Juan David ahí en su implementación llamó AUS, que es donde se va a copiar temporalmente los datos. Sí, sí. Entonces, para Sí, mí, bueno. en ese sentido, la complejidad lineal sigue siendo, la complejidad temporal, perdón, la complejidad espacial sigue siendo lineal. Ok, bueno, sí, yo creo que ahí ya se vuelve un poco una discusión como filosófica, ¿no? De que uno toma como que ocupa o no memoria. Sí, sí, exactamente. Ujú. Ujú. Ok, Bien, gracias. bien, bien. ¿Alguien más tiene algo para decir? Eh, Algo que tengo para decir, que es más como teórico, es que si se dieron cuenta, o sea, como los algoritmos de ordenamiento que presentó al principio, el insertion y el merge sort, son diferentes al counting sort porque en los primeros algoritmos se compara, o sea, se llaman algoritmos de comparación. Mientras que en el counting sort ustedes en ningún lugar comparan números, o sea, como que este es menor que este o este es mayor que este. Entonces, son diferentes. Y un lower bound para los algoritmos de comparación como el merge sort y el insertion sort, un lower bound del mejor algoritmo que se puede hacer para ordenar es nlog de n, o sea, no se puede pasar de ahí para algoritmos que tengan como el paradigma de comparación, algoritmos de comparación. Pero para el counting sort que no usa como ese paradigma o ese modelo, pues ya hay otros lower bounds, como por ejemplo se pudo llegar hasta lineal en este caso. Bueno, solo lo quería decir. Como... Bien, bien. O sea, ¿cómo hicieron esa prueba de lower bound, sabes? ¿O por dónde? Sí, 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 pues esa se hizo, bueno, es un poco como teórica, pues, o sea, es como, la idea de esa prueba es como reducir las comparaciones a un árbol binario, Ujú. como a un árbol de decisión, y un árbol de decisión siempre va a tener n log de n en el peor caso. En Ah, el, ok. Entonces, por esa razón, ese es como lo máximo que puede hacer. Un árbol de decisión, de comparación, siempre va a tener como máximo n log de n hojas. Entonces, esa es como la idea de por Mm, qué no se puede mejorar más. chévere. Ujú. Bien. Pero el counting sort usa otro paradigma, por eso es que se puede llegar a complejidades mejores. Ya, otro algoritmo, pues por si lo quieren ver, o podemos hablar de él otra vez, sirve para hacer Es que ese algoritmo, pues si hacemos una clase de suffix array, se debería hablar de ese algoritmo, y es el radix sort, y es un algoritmo para ordenar caracteres. Ese algoritmo se basa en el counting sort. Entonces, como dice Elkin, ese no es un algoritmo basado en comparaciones. Y de hecho se usa en el suffix array, eh, pues porque permite hacer esa construcción del suffix array en menor complejidad. Sí. El algoritmo de counting sort, como una propiedad para que, bueno, como una condición que se debe cumplir para que ordene en tiempo lineal, es que el tamaño de lo que se está, o sea, el tamaño de los números que se están ordenando
sea polinomial, o sea de tamaño n una constante cualquiera, pero que sea una constante, o sea, que no sea otro polinomio, sino una constante. Es como una condición para que ordene en tiempo lineal. Bueno, ya. Sí. Bueno, pues eso ha sido todo de mi parte. Listo, muchísimas gracias, Juan David. Entonces, pues digamos que hay más algoritmos de ordenamiento, bastantes más, ¿cierto? Algunos de ellos los podremos revisar en otro momento. Algunos de ellos se utilizan en contextos muy particulares, algunos de ellos se utilizan a través de estructuras especializadas, por así decirlo. Pero entonces digamos que puede ser que más adelante los estudiemos. Ya en cuanto a lo que se refiere ordenar cuando uno programa normalmente, pues como lo mencionábamos hace un rato, lo mencionaba Juan David, en otro momento lo mencionaba yo, tenemos que en la práctica por lo general utilizamos las funciones de ordenamiento que ya proporcionan los lenguajes de programación. Si hablamos de C y C++, entonces está la operación qsort, y en C++ con STL está la operación sort. En ambas implementaciones, creo que ambas implementaciones son implementaciones del quicksort, si no estoy mal. O sea, recuerdo que el qsort sí es quicksort. En C++ no recuerdo exactamente en la función sort si trabaja con quicksort, pero es un ordenamiento n log de n. Lo que, digamos, allí se tiene que entender para utilizar adecuadamente esas operaciones es lo que tiene que ver con el ordenamiento por claves. Entonces, y es cuando uno, o los criterios de ordenamiento. Entonces, cuando uno tiene datos más complejos, donde quiere ordenar ciertos elementos de cierto tipo a partir de algunas de las características de esos elementos. Por ejemplo, uno puede tener una lista de estudiantes, para cada estudiante conocer nombre, cédula, nota promedio, edad y bueno, muchos otros datos. Y entonces uno podría querer ordenar a esos estudiantes de menor a mayor, pero utilizando diferentes consideraciones. Uno podría querer ordenar los estudiantes alfabéticamente de acuerdo a su nombre, podría querer ordenarlos de acuerdo a su edad, podría querer ordenarlos de acuerdo a su nota acumulada, o uno podría tener incluso criterios combinados. Uno podría querer que los estudiantes se ordenen primero con respecto a su nombre, segundo con respecto a su edad y tercero con respecto a su nota o cosas así. Entonces, esas funciones qsort y sort, digamos, permiten ya no concentrarse como tal en el algoritmo de ordenamiento, sino únicamente pensar en el criterio de ordenamiento, o sea, a partir de qué claves y a partir de qué lógica se van a comparar los elementos para decidir cuándo un elemento debe ir primero que otro de acuerdo a la forma como se quiere ordenar. Entonces también es posible que en una futura charla hablemos un poco de qsort y de sort y esto de los criterios de ordenamiento, pero bueno, digamos que eso será tema de otra charla. No sé si alguien tenga alguna pregunta, comentario que quiera hacer. Entonces, pues esto pues era lo que estaba preparado para el día de hoy. Muchísimas gracias a Juan David. Muchísimas gracias a todos los que asistieron, a todos los que estuvieron hasta el final. Más rato editaré el video de esta charla, lo subiré al espacio de YouTube del canal del Semillero, enviaré el enlace del video a través de Discord y también a través del correo del Semillero. Recuerden entonces pues que tenemos otras charlas venideras, también que tenemos por ahí unos problemarios para trabajar en ellos, y cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, pues la idea del grupo en Discord es precisamente
que nos permita compartir por allí las dudas y que todos los que estén allí pues participen en ayudarle a los demás a resolver las dudas. Entonces les deseo a todos una feliz noche y ya nos veremos en otra oportunidad. Vale, profe, gracias. Listo, profe, Y muchas gracias. gracias Juan David por la charla del Listo, día de hoy. gracias. También gracias a Rengifo. A todos y gracias, Regino, también.